Cableados y tierras físicas. Lo que son los cableados y las tierras físicas son conocimientos necesarios para las instalaciones eléctricas necesarias. Para cualquier sistema, ya sea para casa habitación, ya sea para oficinas de servicios, ya sea para plantas productivas, fábricas. Entonces es fundamental que tengamos cierto conocimiento sobre lo que son los cableados y las tierras físicas. Es por lo que vamos a dedicar este video a explicar esta teoría. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Cableados y tierras físicas. Conductores eléctricos. ¿Qué son los conductores eléctricos? Los conductores eléctricos son materiales que permiten el desplazamiento libre y fluido de electrones de un punto a otro si se conectan a un punto de tensión. Se conoce como punto de tensión precisamente a la diferencia de potencial que hay entre un conductor y otro, porque haya un voltaje mayor. Entonces el punto de tensión es el voltaje que el cable tiene, el flujo de electrones que se puede encontrar en él. Los metales, por ejemplo, como el cobre, el hierro, el oro, el aluminio y la plata, son mejores materiales conductores, son los mejores conductores de la electricidad. Y esto existe en la naturaleza directamente. Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, entonces se producirá un flujo de electrones de uno de los polos al otro. Si dos puntos que tienen una diferencia entonces de potencial se unen, se va a dar el flujo de electrones. La parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial, y en ausencia de una fuente externa como generador va a provocar precisamente ese flujo de electrones. A ese flujo de electrones por unidad de tiempo se le conoce como corriente eléctrica. Esto cesará cuando ambos puntos igualen su potencial de electrones, su potencial eléctrico. Este traslado de cargas es lo que conocemos como corriente eléctrica, y el punto de tensión es el punto de contacto con una diferencia de potencial que permita ese flujo de electrones. Un conductor es un material entonces que en mayor o menor medida conduce el calor y la electricidad. Son buenos conductores los metales y malos el vidrio, la madera, la lana y el aire. De hecho, el vidrio, la madera, la lana, el aire, incluso plásticos, son considerados malos conductores y se utilizan como aislantes en para lo que son los conductores. Existen dos tipos de cable, lo que se conoce como cable unipolar y como cable multipolar. El cable unipolar es un cable que cuenta con un único conductor, o sea, un filamento delgado llamado alambre, ¿sí? Y que es precisamente el que conforma la conducción. Mientras que el cable multipolar es un cable que cuenta con varios conductores, o sea, varios filamentos. De hecho, normalmente en una industria se trabaja cable del tipo AWG o DWG, normalmente con 7 o más conductores, o 7 o más filamentos, que pueden ser de cobre o de aluminio, ¿sí? Esencialmente. El cable coaxial cuenta con un conductor único en el centro del mismo, en su interior protegido por una capa aislante y una malla blindada de cobre, y finalmente con una cubierta exterior. El cable coaxial fue uno de los primeros cables utilizados no para transmisión eléctrica, pero sí para transmisión de señales. Por eso es que es tan importante conocerlo. El conductor es un material que permite el flujo de electrones libres. Los alambres
son el mejor ejemplo del conductor de corriente. Estos tienen átomos inestables que permiten el flujo de un punto a otro. Muchos metales son buenos conductores como la plata, el cobre, el aluminio, el hierro, etc. El alambre conductor es el conductor utilizado para suministrar la energía a un circuito. Si es un circuito AC, se le denomina caliente o circuito de corriente alterna. Y si es un circuito DC, se le denomina conductor positivo y eso se conoce como circuito frío. Este conductor no debe nunca conectarse a otro terminal de la fuente, ya que puede causarse un cortocircuito. Los aislantes, ¿sí?, son de un material que resiste o detiene el flujo de electricidad. Los átomos de los aislantes son muy estables y no permiten el flujo de electrones fácilmente. El aislante o el aislamiento más bien en los alambres está diseñado para prevenir flujo eléctrico fuera del centro del conductor. Un ejemplo de aislante puede ser el aire, el vidrio, el plástico, el caucho y la porcelana. La ampacidad, que es una propiedad de los circuitos eléctricos, es la corriente en amperios que un conductor puede soportar continuamente en uso normal sin exceder de su capacidad de temperatura. Este valor depende del área seccional del conductor, esto es, de lo que es el área al corte del conductor como tal. Ya sea de cobre o de aluminio o de tipo de aislamiento alrededor del conductor, la capacidad no debe ser menor a la máxima carga alimentada por el conductor. Por eso es importante saber cuál es la calibre del conductor, cuántos amperios soporta y dónde puedo utilizar ese cableado para el trabajo que se puede desempeñar. El tamaño de un conductor, el diámetro de un conductor es generalmente dado en una unidad llamada mil, que representa una milésima de pulgada. Los números de los calibres de los conductores son expresados en AWG, que es la American Wire Gauge, y mientras más grande es el número, más pequeño es el calibre del conductor y obviamente menor resistencia al flujo de electricidad tiene. El cable para las instalaciones eléctricas y su capacidad se presenta en valores normalizados de cables en la tabla AWG, American Wire Gauges Standard. Esta tabla nos presenta precisamente los conductores y su capacidad. Los conductores en buen estado deben presentar una resistencia muy baja. Los valores dependen del largo y del grosor de los hilos. Para los hilos comunes son hasta 20 metros de largo. La resistencia debe ser siempre inferior a 1 ohm. Para los hilos esmaltados, la resistencia varía bastante en función del espesor. De la siguiente tabla de hilos se da la información de resistencia por unidad de longitud para los diversos tipos de números AWG. Entonces aquí podemos tener una tabla que es una tabla bastante extensa, pero donde podemos ver, por ejemplo, el 4 ceros, el 3 ceros, el 2 ceros, el 1 cero,
en donde nos habla del diámetro en milímetros y de la sección de cada uno de ellos. Nos dice el número de espiras o vueltas que tiene para algunos de ellos, por ejemplo aquí el calibre 14, que tiene 5.6 espiras, 5.6 vueltas en lo que es en el centro del alambre. Los kilogramos por kilómetro de tubo, o más bien de conductor, que en este caso, por ejemplo, hay algunos que son pesadísimos. Por ejemplo, 4 ceros, 3 ceros, 2 ceros, 1 cero. Son muy pesados, por eso ni siquiera los pone. Pero imagínense el calibre 1, que anda alrededor de los 375 kilogramos por kilómetro. Esto quiere decir que cada 100 metros de ese cable pesa 37.5 kilogramos. Es bastante considerable el peso. Y eso es calibre 1. Si nos vamos a las instalaciones eléctricas de distribución, pues andan entre el 0, el doble 0, el triple 0, el cuádruple, que son mucho más pesados que esto que dije. Pueden ser 70 kilos por cada 100 metros o 140 kilos por cada 100 metros. O sea, es muy pesado esos cables, son muy pesados. Esos cables se vuelven pesados, primero porque es puro metal, con núcleos de metal específicos y de un grosor fuerte, pero además el forro que tienen es un hule bastante pesado. Entonces, porque es el aislante importante que tiene. Y la capacidad en amperaje, por ejemplo, la resistencia, pues mientras más pequeño es el cable, hay mayor resistencia. Mientras más pequeño es el número del cable, el grosor es mucho mayor y entonces la resistencia es mucho mayor, pero también la capacidad en amperajes va disminuyendo conforme va aumentando el calibre del cable. El cable tiene un calibre muy alto, el diámetro es muy pequeño, pero la capacidad de amperaje es muy baja. Si el cable es grueso, como los primeros, la capacidad de amperaje que tiene para resistencia al flujo de electrones es muy alta. Por ejemplo, 1.6 amperes es algo fuerte, es una capacidad bastante importante. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Para poder unir o trasladar la electricidad a través de los conductores se utilizan los uniones, empalmes o amarres de cable. Los alambres eléctricos pueden hacerse de varias formas. El primero que estamos viendo aquí es una unión que se llama de cola de rata, ¿sí? De hecho es cola de rata con puntas abatidas, lo que estamos viendo en esa fotografía, la primera. La segunda corresponde a un Western digital, es una Western doble, es una unión doble de entorcido inverso. Una de las puntas se gira en un sentido sobre el mismo núcleo del cable y la otra se gira en sentido contrario sobre el mismo núcleo del cable. Eso es las extensiones de alambre de cables con de tipo de unión de tipo Western. En este caso es un Western doble. El Western sencillo lleva un gancho en una de las puntas y el envolvimiento de una de las puntas del cable sobre el mismo cable de conducción, pero no lleva el doble torcido como este que se muestra en la pantalla. Así tenemos uniones eléctricas, los tipos de uniones que podemos identificar. Aquí está, por ejemplo, el unión cola de rata, el unión de 3 alambres, el unión de toma doble, el unión de cableado para lámparas, que es el Western sencillo con el torcido de cable, que es el más común utilizado para lámparas. El unión de toma sencilla, que sería el primero sin Western y el segundo con Western. La verdad es que yo prefiero utilizar siempre con Western porque le da mucho mayor firmeza a la conducción. El cubrir y proteger con cinta aislante las uniones de cables eléctricos. 1. Para aislar una unión comienza por enrollar la cinta sobre el aislamiento plástico que recubre el cable de un extremo a partir de una longitud ligeramente mayor que el ancho de la cinta.
Desde allí, manteniendo la cinta aislante tensionada, se enrollará o se enrolla oblicuamente hasta cubrir el empalme o unión completamente, llegando al otro extremo. La cinta aislante siempre debe de proteger por lo menos 1 centímetro más de donde está pelado el cable en cada uno de sus extremos, porque si no, no garantizamos el aislamiento. Eso es importante. Cada vuelta de cinta aislante debe cubrir la vuelta anterior como mínimo, ¿sí?, a 1/4 parte de su ancho. Esto para evitar que pueda el cable desnudo de cobre que quede al descubierto. Entonces es importante esa parte, que debe estar cubierto en los 2 extremos. Si vemos aquí, aproximadamente tiene de donde está pelado el cable a donde empieza la cinta como 1 centímetro aproximadamente. 2. Una vez finalizada la primera capa, coloca una segunda capa de cinta aislante enrollada en la dirección contraria, de modo que la espiral se encuentre. Presiona la cinta con los dedos dentro de las rendijas o huecos que se forman en la unión de los cables. Esto para mejorar la adherencia de la cinta. Luego, puede ser necesario 2 o 3 capas de cinta aislante para conseguir un aislamiento confiable. Hago la aclaración de que esta cinta es cinta de nylon, sencilla, suave, flexible. Yo en lo personal prefiero utilizar la cinta de hule crudo. Es mucho más cara, pero es mucho más efectiva. Esta cinta llega a proteger hasta por 250 hasta 500 voltios. La cinta de hule crudo puede llegar a proteger hasta 6 u 8 mil voltios. O sea, hay una diferencia enorme en capacidad de aislamiento. Se los digo para que lo tomen en cuenta. El cableado polarizado representa una forma de garantizar las condiciones óptimas de aislamiento eléctrico para los equipos de alimentación, eléctrica para los equipos informáticos, por ejemplo, porque son los más delicados. Por eso hablo de estos equipos, porque son tarjetas electrónicas que son muy delicadas para recibir la alimentación eléctrica. Por eso es importante aprender con eso, para que ya con eso podemos usar los conectores para cualquier otro tipo de equipos eléctricos. Esto es debido a que bajo este esquema, la llegada de voltajes a la fuente de computadora siempre va a ser en el mismo orden. La manera de conectar un sistema polarizado en 127 voltios corresponde a lo expuesto en el siguiente esquema, y no garantiza ausencia de fallas, pero sí reduce las mismas. Esto es en lo que es el conector de 3 puntas, que siempre tiene una patita plana más larga que otra y un conector semirredondo. Estamos hablando de que en la patita más larga plana debe de ir siempre el neutro, mientras que en la patita más cortita plana va el positivo, o lo que es la fase de electricidad, y en el conector semicircular va la tierra física. El código de colores internacional que debe utilizarse es: la fase positivo es el rojo, el neutro que corresponde al negro o al blanco dependiendo del esquema internacional, y a la tierra que puede ser negro o verde, o combinado verde con negro o verde con blanco o verde con amarillo. Son colores de códigos internacionales. Las recomendaciones básicas para las instalaciones eléctricas. Para el correcto funcionamiento y la protección de los equipos informáticos, ya sean familiares o empresariales, es necesario que la fuente de alimentación eléctrica cumpla por lo menos con los siguientes requisitos. 1. Que sea una fuente de alimentación eléctrica constante, como la que proporciona la Comisión Federal de Electricidad. Si es de una planta de energía, esta debe de ser supervisada
constantemente para evitar variaciones fuertes que afecten la gravedad del equipo. 2. Debe contar con una tierra física para descarga de corriente acumulada, corrientes estáticas. 3. La alimentación se recomienda polarizada para garantizar una forma constante en la recepción del flujo eléctrico por la fuente. 4. Se deben de contar con un sistema de protección contra voltajes elevados, instantáneos o prolongados en la línea de alimentación. 5. Es de suma importancia mantener el voltaje lo más estable posible, por lo que se recomienda mantener la línea de alimentación regulada. Tierra física. Corresponde esencialmente al sistema de descarga de corrientes estáticas que se forman en el interior de la computadora por la propia operación de la máquina o por descargas de usuarios que provocan por descuido de su propia carga electrónica corporal generada esencialmente por frotamiento. En los equipos eléctricos se pueden generar, por ejemplo, en rotores como motores y demás, descargas eléctricas a la línea del neutro que generan contaminación de la línea y que se conocen como armónicos. Estas deben de ser liberadas por medio de la tierra física. La tierra física, este sistema es una versión más simple, corresponde a la conexión de una varilla de cobre, generalmente de media pulgada de diámetro, con punta en uno de sus extremos que se puede clavar directamente en la tierra y conectada a través de un cable para garantizar las descargas de dichas corrientes. La tierra física, la cantidad de varillas y gruesos del cable a conectar depende de la cantidad de equipos que se encuentren conectados a la red eléctrica de descarga de tierra. Se recomienda como mínimo en un sistema de tierra para casa-habitación una varilla Copperwell de 1.5 a 3 metros de longitud de media pulgada de diámetro. El cableado recomendado para la tierra física es una conexión de cable AWG calibre 10 de 7 hilos, normalmente desnudo para una casa-habitación con un equipo informático integrado por una o dos computadoras y una o dos impresoras, de acuerdo al siguiente esquema. Este sistema de tierra permite proteger incluso varios equipos e impresoras siempre y cuando la tierra sea efectiva. Lo que vemos aquí son las tierras físicas, que es la tierra física para servicios pequeños, una sola varilla, o la tierra física delta para empresas o plantas y que son de centros de cómputo grandes o plantas productivas en formato delta, 3 varillas clavadas equidistantes formando un triángulo para la descarga general. Hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.